más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya dando la bienvenida a este encuentro sobre las voces de Marcelo y Nelson. Vamos a recordar que este es un espacio que tiene también este sentido, esta rememoranza permanente de qué significa la universidad para el momento que marca las vidas de los que están aquí y de los que pasan por aquí. Algo de eso tiene esta canción que estamos escuchando de fondo, que ha servido de inicio para el encuentro que ya tuvimos la semana pasada y que hoy vamos a tener una segunda edición, en que el propósito de la acreditación institucional, que es el sistema nacional que existe para el aseguramiento de la calidad en la educación superior, nos permite sentarnos aquí y conversar a distancia, como se está utilizando, pero con la ventaja también de poder estar en distintos lugares de la propia institución. Y ya lo conversamos la semana pasada, estuvo la prorectora con nosotros, la doctora Carola Ott, y también la dirección estratégica, ¿no? Guy Bossier, Reinaldo Tan, y pudimos conversar acerca del sentido de este proceso, de cómo se va a dar, cómo se va a iniciar. Y hemos estado reiterando, y no por casualidad, en las ediciones tradicionales del República de los Ríos, en los debates que hemos tenido a las 14:30 con los candidatos al Consejo Académico, en los encuentros que hemos tenido con la comunidad universitaria, la centralidad del proceso de pregrado, que en definitiva es la acción de docencia, pero también es la permanente preocupación por los procesos, por las metodologías, por la pedagogía y la didáctica, y también por las personas al final, ¿no? Que componen una comunidad que ha visto además este periodo una serie de tensionamientos y han abierto temas, ¿no? Así es que qué mejor momento para hablar de cómo pensar la universidad en los próximos años de cara al proceso de acreditación, porque los cambios que se produzcan van a depender también de este proceso, ¿no? De la formalización de este proceso frente al Estado, en definitiva frente a la sociedad chilena. Para ello vamos a conversar hoy, vamos a tener la grata compañía de amigos aquí, y vamos a hablar de pregrado, de acreditación, de las perspectivas del desarrollo de la docencia universitaria para lo que viene en este tiempo. Y va a estar con nosotros, ya están Mauricio Ruiz Tagle, director de estudios de pregrado, además presidente de la Comisión de Autoevaluación de Docencia de Pregrado. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bien, va a estar con nosotros, ya está también Claudia Sil, directora académica de la sede de Puerto Montt, integrante también de la Comisión de Pregrado. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Víctor, gracias. Y gracias también, así como Mauricio agradece, por esta invitación a participar de este espacio. Y Karen Alfaro, panelista hoy de la mañana, no estuvo porque iba a estar con nosotros a esta hora. Karen Alfaro es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades e integrante de la comisión también. Karen, bienvenida. Hola, buenos días a todos y todas, y también gracias por la invitación. Bien, pues abramos un poco fuegos, Mauricio, con respecto al sentido que tiene el trabajo de las comisiones, en el sentido de que hay seguramente una serie de diagnósticos que ya se venían haciendo, pero se abren nuevos desafíos. Ha cambiado mucho estos meses
la perspectiva que tenía la dirección de pregrado respecto de lo que venía con el proceso de autoevaluación? Sí, mira, es inevitable poner sobre la mesa no sé si hablarle de coyuntura a estas alturas, no estamos hablando de algo con un carácter un poco más permanente, pero inevitable hablar de eso, de cómo la pandemia ha redeterminado nuestra docencia. Pero también creo que hay que ser cuidadoso en términos de mirar esto con la mayor perspectiva posible, ¿no? No nos hemos transformado en una universidad virtual, ni mucho menos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que nos hemos visto desafiados a mantener nuestra impronta, por así decirlo, nuestra calidad, entre comillas, nuestra forma de enfrentar la docencia en un terreno distinto al que veníamos trabajando, ¿no? Que obviamente tiene impacto en lo metodológico, en lo didáctico, pero no perdemos de vista, y hemos puesto mucho esfuerzo en eso, no perdemos de vista que lo esencial son nuestras definiciones permanentes, ¿no? Nuestros perfiles de egreso, nuestras competencias, los resultados de aprendizaje que pretendemos lograr. Y no ahora, siempre hemos dicho que para llegar a un resultado de aprendizaje no hay un camino exclusivo, no hay muchas formas de hacerlo. Y lo que sí ha hecho este periodo es desafiarnos metodológicamente, desafiarnos respecto del uso de las tecnologías, como no, y desafiarnos respecto de eso, no enceguecernos respecto a lo inmediato. No obstante, obviamente tiene que estar presente esta situación en nuestro diagnóstico y en nuestra proyección respecto de nuestros compromisos con cara al actual proceso de acreditación. Sí, aprovecho también que yo creo que es relevante para la comunidad. Algo dijo el rector el día lunes en la locución de aniversario sobre esto del horizonte de 20.000 alumnos en una institución como esta. O sea, ¿qué significa eso en términos del trabajo y el desafío? Mira, es algo evidentemente muy desafiante, porque cuando una universidad como la nuestra crece en número de alumnos, debe crecer también en otras áreas para que ese crecimiento sea armónico. Claro. Tenemos que, en general, generar y aumentar nuestras capacidades en infraestructura, como ya lo estamos haciendo, en nuevos pabellones docentes, el desarrollo, en fin, pero también entre comillas, infraestructura docente, en relación al tema que tengo. Cuando digo docente me refiero no a los edificios, me refiero a capacidades y a recursos para nuestras y nuestros docentes que hagan no solo viable, que permitan mantener y mejorar aún más los aprendizajes que generamos en nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Eso significa recursos necesarios en muchos sentidos. Entonces ahí hay también un desafío, como tú bien lo dices, y que tiene que quedar plasmado en los compromisos y en las proyecciones de instrumentos como los que estamos trabajando ahora, ¿no? El informe de autoevaluación, en paralelo, por cierto, al plan estratégico, ¿no? Que son dos instrumentos que en las miradas de largo plazo van siempre de la mano. Mauricio Ruiz Tagle, quien es director de pregrado en la Universidad Austral de Chile y también preside la Comisión de Autoevaluación en Docencia de Pregrado, que permite el trabajo que es ya parte del proceso de acreditación, en definitiva, con todos los postulados, digamos, que hace la propia institución para acceder a una acreditación de distintos tipos, digamos, en términos del sistema actual. También sabemos que la labor de la acreditación supone procesos específicos por carrera, por lo tanto, eso también es algo relevante que impacta el trabajo de la docencia de pregrado. Ya podremos citarlo. Está Claudia Sil con nosotros, directora académica de la sede de Puerto Montt, integrante de esta comisión de autoevaluación en pregrado. Claudia, bueno, son 17, ¿no? Las carreras en la sede de Puerto Montt. Desde 1989 la sede ha ido precisamente ampliando esta capacidad de ofrecer espacios de formación profesional.
es quizá un momento tremendamente distinto al que se vivió en la acreditación anterior, ¿no, Claudia? Sí, efectivamente, Víctor, confirmar, son 17 alternativas en este momento de oferta de pregrado que tenemos en este año 2020. Como sede y mirando, claro, al proceso de futuro, con este tema que tenemos también en este momento de una casi continua contingencia que hemos tenido que vivir durante este año, ha sido todo un tema, pero nuestra sede ha presentado ya un plan de desarrollo para ir creciendo durante los siguientes años también y seguir fortaleciendo esta oferta de pregrado, pero no solo la oferta de pregrado, sino que también prepararnos para poder entregar otras alternativas de posgrado, perfeccionamientos, ver también nuestra infraestructura con un tema hacia la comunidad de Puerto Montt, que nos ha recibido bastante bien en los últimos años, nuestra comunidad regional también hemos interactuado bastante bien. Y todo esto se ha generado a través de este incentivo con nuestros planes estratégicos, con nuestro plan de desarrollo, con el cual nuestra institución, a través de nuestra sede, quiere posicionarse mejor todavía aún en esta zona y en nuestra región. El tema, claro, de este año ha sido un tema relevante. En miras de una acreditación hemos tratado entonces también de ir registrando todo lo necesario para poder evidenciar lo que se está realizando, por ejemplo, en el tratamiento de pregrado, en los cursos que tienen, por ejemplo, algunas actividades prácticas. Entonces, los evidenciamos a través de ajustes que trabajamos también con la dirección de pregrado y que quede entonces toda esa información en formato de evidencia para que los pares, cuando en su momento quieran entonces realizar sus visitas, podamos mostrar lo que hemos hecho, digamos, ante esta situación de contingencia. Tal vez ahí, en el caso, por ejemplo, de Karen, que la facultad también ha hecho un importante aporte en nuestra sede, y también con sus estudiantes de pedagogía a través del proyecto FID, también se ha podido trabajar este tema de contingencia y también hay evidencias importantes para el apoyo de nuestros estudiantes y en el pro de poder entonces trabajar este año lo mejor posible con temas de conectividad, por ejemplo. Sin duda, Claudia Sil, que está con nosotros desde la sede de Puerto Montt. Aprovecho de consultar porque hay además carreras que son carreras símiles de otras que están en la sede de Valdivia, y ese proceso, un proceso que también hay carreras que están en esa dimensión ahora, digamos, en esta etapa de acreditación. ¿Eso cómo se plantea, digamos? ¿Es una fortaleza? ¿Es algo que es necesario pensar bien, mejorar ciertos procesos? ¿Cómo se da eso en el marco de la autoevaluación? Sí, es un tema desafiante porque estamos en distintos contextos. No solo tenemos carreras que están en Valdivia, sino también tenemos una carrera que está en Coyhaique. Y por lo tanto, entonces, tenemos situaciones, claro, totalmente distintas entre las tres ciudades, entre las tres regiones. Eso nos ha hecho, claro, un marco bastante desafiante en la coordinación de los protocolos de articulación que tienen que llevar estas carreras a través, por ejemplo, de sus consejos de escuela y también de sus comisiones de análisis curricular, en las cuales van estableciendo criterios comunes y que se van coordinando, pero siempre visualizando el contexto de cada ciudad. Por ejemplo, nosotros en este caso estamos en cuarentena. No podemos realizar muchas actividades, estamos todos en las casas y es muy distinto a lo que sucede en este momento en Valdivia, que hay un poco ya más de movimiento y también obviamente en Coyhaique que tiene otro contexto totalmente distinto. También, por ejemplo, en el caso de las carreras de la salud, que tenemos carreras en más de una sede de carreras de la salud, también tenemos situaciones con los campos clínicos, por ejemplo. En Valdivia en este momento hay apertura, una apertura más rápida, obviamente porque no están en cuarentena. Puerto Montt tiene una situación totalmente distinta ahí y también hay que ver cómo coordinar y congeniar todas estas situaciones, pero siempre en común entre los consejos de escuela, entre la conversación y los protocolos que tienen las mismas direcciones de escuela y las comisiones de análisis curricular que van visualizando entonces también los trabajos en el tema microcurricular de cada asignatura, de qué se está realizando, sobre todo los ajustes que se están implementando en este momento. Es un gran desafío, pero se ha logrado llevar a cabo y se han coordinado. Una de las carreras más coordinadas que tenemos en este momento, que tratan de llevar totalmente a la par los mismos criterios, es la carrera de Derecho. Y el resto de las carreras, al igual que la carrera de Derecho, tienen sus propios protocolos de articulación para poder entonces establecer la forma en cómo trabajan en conjunto. Sin duda, Claudia Sil, que está con nosotros. Y Karen Alfaro. Karen, bienvenida primero. Bueno, además
tú eres prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y quizá preguntar cómo se incorpora la docencia en ámbitos diversos, digamos, cómo dialogan disciplinas que son evidentemente distintas, que tienen naturalezas distintas, pero también tienen formas distintas, ¿no? Tienen énfasis, tienen estrategias, ustedes tienen una fuerte, por ejemplo, activación de las prácticas profesionales desde el inicio prácticamente de la formación de docente, por ejemplo, de los profesores, ¿no? En las carreras de pedagogía. O sea, hay una dimensión en la facultad y ya tú participas de la comisión de pregrado de la universidad, por lo tanto tienes también la otra visión de cómo dialogan las disciplinas en este proceso. Karen. Sí, bueno, antes de contestar la pregunta, me gustaría, a propósito de esto que tú señalas, desde la facultad, esta vinculación que tenemos con el sistema educativo, con la comunidad y con los territorios, destacar la importancia de que este proceso, esta conversación se esté dando en la radio, se esté abriendo, ¿cierto?, una discusión que generalmente la llevamos a nivel interno con los actores, digamos, más relevantes de la comunidad universitaria, se lleve también al debate público. Yo creo que eso es un ejercicio que a propósito de este contexto particular, yo creo que nos va a permitir quizás, se ha hecho, o sea, se hacen generalmente los procesos de autoevaluación, ¿cierto? Hay convocatoria a distintos actores de la comunidad a participar, son informantes claves, fundamentales para el proceso de autoevaluación. Pero yo creo que en este momento, yo creo que la comunidad también debe sentirse convocada a dotar de contenido ciertas categorías que son importantes en el diálogo con el cual hemos venido reflexionando sobre la acreditación y sobre el sistema universitario. Categorías como calidad, por ejemplo, ¿ya? Que entendemos como calidad educativa, ¿ya? Eso varía, si bien existen estándares, criterios homogéneos, ¿cierto? Existe el Sistema Nacional de Acreditación Institucional. Yo creo que dotar de especificidades a qué entendemos por calidad de la educación en el territorio sur austral es también una invitación a repensarlo con el conjunto de la comunidad y los actores en cada uno de los territorios. ¿Por qué lo señalo? Porque este contexto en particular ha dejado en evidencia estas contradicciones de nuestro sistema educacional, ¿cierto? O sea, por una parte existen criterios de evaluación, de dar cuenta, ¿cierto? Pensando en un sistema universitario nacional, pero en este contexto se han dejado en evidencia las brechas que existen, las brechas territoriales, las brechas producto precisamente del sistema de financiamiento universitario. Entonces, mientras para las universidades del sur austral los temas de conectividad, los temas vinculados a la ruralidad, ¿cierto? Son temas que hemos tenido que afrontar, como decía Claudia, duplicando esfuerzos. En otras universidades, sobre todo en el centro, se ha vivido de otra manera. Entonces yo creo que es precisamente en este momento que dotar, digamos, de reflexión y de contenido a esta discusión debe hacerse precisamente atendiendo a los territorios y atendiendo a las comunidades a las cuales nosotros nos debemos, ¿cierto? Digo esto como introducción precisamente porque desde la facultad hemos querido aportar siempre desde una reflexión y desde una perspectiva crítica, no solamente del sistema universitario, sino también mirarnos críticamente para poder avanzar, ¿cierto? Y desde ahí hemos aprendido, ¿cierto?, que la naturaleza disciplinar también determina formas de docencia diferenciada y también formas de comprender la calidad de la docencia con criterios que son propios de las especialidades. Entonces, yo creo que estos ejercicios también son interesantes para sentirnos parte de una institución que es compleja, que es variada, que es diversa y que como se define en la universidad, ¿cierto?, se encuentran aquí todas las verdades, ¿cierto?, todas las verdades también disciplinares, y yo creo que eso enriquece en definitiva la comprensión, ¿cierto?, de lo que es la formación y lo que es la universidad. Sí, estamos con Karen Alfaro, que es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, participa de la comisión de pregrado, de autoevaluación en estudios de pregrado
A propósito del proceso de acreditación institucional, estamos junto también a Claudia Sil, directora académica de la sede de Puerto Montt, parte de la comisión y quien la preside, Mauricio Ruiz Tagle, director de estudios de pregrado. Aquí hay varios temas, solamente en la primera parte ya se han enunciado. Primero, esta sensación de que hay muchos cambios, ¿no? Y uno podría ir buceando un poco en cada uno de ellos. A mí se me ocurría, por ejemplo, qué va a pasar el próximo año en el ingreso a las carreras en todo el sistema, incluso en la educación, en toda la educación superior, digamos, ¿no? En los técnicos, qué sé yo, en el área de la salud, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser el impacto respecto de la necesidad de formación que va a convocar a los jóvenes que van a querer formarse? Y no solo jóvenes, ¿no? O sea, hasta dónde la contingencia actual, creo que lo planteaba Mauricio en algún momento, no es contingencia, sino que es permanencia, ¿no? Es lo que en definitiva va a ser permanente también en el futuro, y cómo van a crecer determinadas áreas, incluso en la educación superior. Ya se han anunciado incluso en el sistema nacional, en la prensa aparecen estas cosas, que efectivamente va a haber más oferta de carreras de salud, por ejemplo. Entonces, todo eso impacta en el sistema, porque los sistemas, por eso se llaman así, ¿no? Necesitan ciertos grados de equilibrio. ¿Hasta dónde se desequilibra, ¿no? el trabajo de las universidades por las contingencias o por los momentos históricos que viven, ¿no? Es una pregunta permanente, y quizá en este minuto, a propósito de lo que pasa, es bueno que la hagamos aquí en este panel, en este encuentro, como una conversación. Mauricio Ruiz Tagle. Sí, gracias por la provocación, Víctor, porque en realidad no son muchos los momentos en que uno se detiene, saca la cabeza del agua, digamos, y mira hacia dónde está nadando. Y de hecho, el solo concepto de romper equilibrios tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que un poco la inercia de la gestión del quehacer universitario. A veces hay que parar y ver para dónde vamos, qué es lo que queremos y cómo estamos a quienes nos debemos, digamos, en la línea de lo que decía Karen recién. Y sí, y ahora ocurren varias cosas que nos provocan para hacer esa reflexión, ¿no? No solo el así llamado estallido social de octubre o la situación de pandemia, sino también lo que se ha derivado de este cambio en el quehacer, y además que nos encuentra en el momento en que cada 3 años o cada 6 años, dependiendo si miramos el plan estratégico o el proceso de autoevaluación, nos detenemos a pensar, ¿no? Pero también un pensar que a ratos corre el riesgo de transformarse en mantener equilibrios, y a veces equilibrios mal entendidos desde mi punto de vista, ¿no? Porque el riesgo de, por así decirlo, llenar el formulario y colocar el check y seguir y que todo siga, ojalá, tranquilo, comillas, equilibrio, creo que es un riesgo que hay que saber sobrellevar de la manera, con la mayor perspectiva y la mayor visión posible, ¿no? Entonces, cambios de fondo, como la posibilidad de una reestructuración de la demanda de distinta formación disciplinar, ¿no? El área de la salud, por ejemplo, pero como por otro lado se hace más difícil hoy día generar formación en el área de salud con la forma en que siempre la hemos entendido, ¿no? Estoy pensando en los campos clínicos. Claudia asiente muy convencida porque le ha tocado sufrir esto en primera persona, con los convenios con el Servicio de Salud, con la salud municipal, digamos, y con otras instancias, para ver efectivamente cómo nuestros y nuestras estudiantes de últimos años de carreras del área de la salud finalmente pueden fortalecer sus competencias que hemos formado en ellas y ellos durante 4 años, 3 años, 5 años previo a la parte clínica, ¿no? Y ocurre no solo en el área de salud humana, ocurre en el área silvagropecuaria, en medicina veterinaria. Una de las fortalezas estructurales de nuestra universidad tiene que ver con el componente de terreno, el componente práctico, ¿no? Carreras que requieren mucha presencialidad y que encuentran en la Universidad Austral de Chile, en esa presencialidad, parte de las, comillas, ventajas comparativas, parte
la ciencia la opción, ¿no? No son pocos los casos con una muy comprensible angustia en que estudiantes nos han dicho, pucha, yo vine a la Universidad Austral porque aquí iba a estudiar veterinaria y ver animales, iba a estudiar forestal o conservación, iba a ver los bosques, y resulta que ahora estoy en el computador y ni siquiera he podido entrar al campus de la universidad, ¿no? Y eso sin duda es un desafío y la necesaria mirada que tenemos que tener respecto de cómo se proyecta esto, cómo se reorganiza, tiene que ver con entender muy cuidadosamente ese equilibrio al que tú te referías al comienzo, ¿no? ¿Qué significa estar en equilibrio? Significa probablemente mirar bien a quiénes nos debemos, cuál es nuestro entorno y cómo hacer viable nuestro compromiso con este territorio, porque esa viabilidad también pasa por esta especie de ritos administrativos que son los procesos de autoevaluación y plan estratégico, ¿no? Que tienen mucho de eso a ratos, ¿no? De rito y de ponernos de acuerdo y de hacer definiciones y trabajar, más allá de que objetivamente también determina nuestra realidad y nuestro quehacer como universidad. Claro, tienen de eso y también tienen de rigidez, ¿no? Cuando las cosas se escriben y todos tenemos que pasar por ellas, digamos, o todas las instituciones, obviamente se genera una cierta rigidez que la adecuación se demora un poco. Claudia Sil. Sí, sabes que en este tema de carreras y todo, el área de la salud es una de las más complicadas en este momento para la implementación de las horas prácticas que los estudiantes mantenían. Pero sabes que eso se ha estado trabajando buscando alternativas de diversos puntos de vista. Y una de las áreas que estaba explorando ya los servicios de salud, los hospitales, centros de salud familiares, era hacer un trabajo en telesalud. Tiene distintas miradas esa orientación, pero han establecido y han trabajado, por ejemplo, el hospital que va a la casa o alternativas en donde se les puede atender por telemedicina. Y esa es una alternativa, por ejemplo, hoy en día muy viable. Están pidiendo alternativas a las instituciones para que se puedan presentar, para que los estudiantes de pregrado puedan realizar sus actividades prácticas a través, por ejemplo, de simulación, de teletrabajo, de telesalud, telemedicina, y presentar entonces proyectos al nivel central, en este caso, para poder ir cumpliendo con este trabajo. Esa es una forma de cómo nos hemos adaptado o tenemos que adaptarnos, que efectivamente nos ha costado adaptarnos. Estamos en el mes de casi mediados de septiembre ya, y por lo tanto entonces nos ha costado adaptarnos durante todo este año a estas nuevas figuras al sistema completo, porque no es un cambio menor. No es algo que haya estado tan maduro todavía como para que entonces los estudiantes puedan experimentarlo también desde esa forma. Pero son medidas que la universidad, por ejemplo, en este caso está visualizando, y son adaptaciones que las mismas instituciones tienen que ir viendo para poder cumplir con lo comprometido con nuestros estudiantes. Así como decía, por ejemplo, Mauricio, efectivamente, nuestros estudiantes de primer año también son todo un desafío. Los estudiantes de primer año no han visitado nuestra institución. O sea, a lo mejor alcanzaron a conocerla solamente en el periodo de matrícula, pero después de eso no han podido ingresar a las instalaciones. Entonces, generar un sentido de pertinencia, también tenemos que adaptarnos a ver cómo a ellos los identificamos con nuestra institución, cómo fortalecemos ese acompañamiento desde las distintas direcciones de escuela, con los docentes, con los planes de apoyo que se han realizado de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. La universidad se ha adaptado y yo creo que ha generado un buen lazo y está en un proceso mucho más maduro de lo que efectivamente nos encontró la pandemia, porque fue un tema muy desafiante en su momento, porque eran demasiadas acciones en paralelo que había que realizar. Muchos frentes, pero creo que en este momento ha salido muy fortalecida en cuanto a los planes de apoyo y el trabajo coordinado entre estudiantes, funcionarios, funcionarias, docentes, que nuestra institución y las mismas autoridades han liderado para tratar entonces de irnos ajustando a todas estas situaciones e ir mejorando las alternativas de las distintas carreras de pregrado que en este momento hay que implementar. Claudia Sil, directora académica de la sede de Puerto Montt y parte también de la comisión de docencia de pregrado en el proceso de autoevaluación. Karen Alfaro. Sí, yo creo que, bueno, interesante tu
tu pregunta para pensar en distintos ámbitos de la universidad, el escenario post-pandemia, que también va a ser un escenario en el sistema universitario de disputa, de interpretaciones, narrativa respecto a este proceso que hemos vivido, ¿cierto? De algunos discursos más entusiastas con digamos, la distancia, la educación no presencial, y de otros discursos del cual me inscribo, que creemos que la educación pasa necesariamente, ¿cierto? Por, como lo han señalado Claudia, Mauricio, la universidad se define como una institución formadora y la educación como un proceso de humanización, que pasa precisamente por una socialización en un espacio de encuentro, ¿cierto? Como con el conjunto de los actores educativos. Entonces yo creo que en ese escenario la universidad o las instituciones debieran precisamente sustentarse en el peso de su tradición, de la tradición universitaria, de sus áreas fuertes en el área del saber y también reforzar la autonomía universitaria. Yo creo que es importante, sobre todo en estos momentos, sobre todo a partir en el sistema educativo, escolar, se está sufriendo a partir de las presiones, ¿cierto?, institucionales, reforzar los proyectos institucionales, los proyectos educativos, a partir del ejercicio libre, digamos, de la autonomía universitaria. Yo creo que eso es importante. Para nosotros, en particular en la facultad, la acreditación y la acreditación de carrera obligatoria en el área de la salud, lo ha señalado Claudia, pero en el área de la educación, nos parece que ha sido interesante como proceso para ir precisamente respondiendo a estos desequilibrios internos que se instaló en el sistema universitario en algún momento, que castigó duramente a las carreras de educación, ¿cierto? Eran conocidas como las carreras de plumón y pizarra, ¿cierto? Se abrió y se desreguló el mercado de la formación de profesores y profesoras, y creemos que esta acreditación obligatoria de las carreras de educación también nos exige como institución, ¿cierto?, poder fortalecer en los distintos ámbitos, ¿cierto?, la formación de profesores y profesoras, pero también tener una relación de reciprocidad, una relación distinta con el sistema escolar. ¿Ya? Yo creo que eso es también una forma de que las universidades piensen una manera distinta de relación, sobre todo en este contexto y sobre todo por lo que va a venir. ¿Ya? Yo creo que hay en este momento un nuevo configurándose, ¿cierto?, un nuevo pacto nacional de educación, donde las universidades, y sobre todo las que tenemos áreas consolidadas, con tradición en formación de profesores, vamos a tener también una voz importante y mucho que decir. Karen Alfaro, que es prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, también es parte de la Comisión de Docencia Pregrado en el proceso de autoevaluación. Y seguimos conversando aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile a propósito del proceso de acreditación institucional. Estamos además en las redes, en YouTube, en la página, en la fanpage en Facebook de la radio también, en la transmisión a través de streaming. Y bueno, van a crecer las universidades, pero crecen las carreras, va a crecer la expectativa también. O sea, cuando ustedes relatan esto de la no presencia de los estudiantes en los campus, ¿no? Yo recuerdo que cuando uno entra por primera vez al campus o a los campus, tiene una expectativa creada. Probablemente esto va a estar mucho más informado porque se ha ido creando cierta cultura ya en perspectiva de la presencialidad, y en marzo, si es que todos volvemos a la actividad en los campus precisamente, también va a crecer la expectativa, o sea, la expectativa respecto de mantener ciertas innovaciones pedagógicas o de estructurar de otra manera las aulas, etcétera. O sea, va a haber que pensar esas cosas también. No sé cómo ha sido también la reflexión en la Dirección de Estudios de Pregrado, Mauricio Ruiz-Tagle. Sí, ha sido una reflexión dinámica, ¿no? Como tal, por así decirlo, porque en marzo nuestra reflexión era, bueno, estamos en crisis, tenemos que partir, esto tiene que funcionar, se crea una unidad de tecnologías para la docencia que lidera el colega Paulo Contreras, se generan los apoyos,
se inicia intensivamente capacitación e inducción para los profesores. Lo mismo, se instala una comisión para conectividad que lidera ahí la directora de Asuntos Estudiantiles, con servicios, con la DTI, con pregrado, para llegar, para que cada uno y una de nuestros estudiantes pueda estar en la universidad, ¿no? Entre comillas, puede conectarse con lo que eso significa, ¿no? Es impresionante lo que hemos aprendido de logística, aquellos que hemos estado trabajando en esa comisión, como, bueno, en Puerto Montt también tuvieron eso, Claudia le tocó liderar, pero cómo llegar con un chip al estudiante que vive en los lugares más alejados del país, a veces incluso fuera del país, ¿no? Entonces, la perspectiva que teníamos al comienzo de año era que, bueno, esto va a ser crisis durante el primer semestre, tendremos transición durante el segundo semestre para una normalidad del año 2021, ¿no? Y esa perspectiva ha ido cambiando, ¿no? Es cosa de ver lo que está pasando en el resto del mundo, en países en que creíamos que iban antes que nosotros. Ahora no está claro quiénes van antes y quiénes van después, más si uno ve las cifras de estos días en nuestro país, digamos, pero entonces ahora uno estiró un poco esos plazos, ¿no? Dice, ok, probablemente la crisis es todo el año 2020 y la transición va a ser todo el 2021. Para el 2022 plantearse un poco una realidad un poco más estable respecto a qué es lo que viene, como sea que esté definido, ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente los aprendizajes institucionales son aprendizajes, yo diría, profundos, ¿no? Hoy día todos los y las quienes tenemos responsabilidades docentes, quienes hacemos clases, hemos aprendido mucho de docencia por el solo hecho de tener que someternos a este proceso de hacer clases a través del computador. Nos hemos tenido que cuestionar qué significa enseñar, qué significa aprender, qué significa evaluar. Y algo que Karen y los colegas profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades han tenido claro desde hace mucho tiempo, hoy día hemos tenido que aprenderlo a la fuerza, quienes no venimos del área de la formación. Y eso no se olvida, ¿no? Eso no se olvida. En el quehacer académico, esta facilidad de reunión, por ejemplo, viendo el lado positivo, esta facilidad de reunión con personas con las que no estoy cerca, uno se olvida, pero hace un año atrás uno se cuestionaba pedir el viático del viaje para reunirse y si hacer coincidir los horarios para poder llegar a tiempo de vuelta al bus o al avión, en fin, ¿no? Y hoy día se activan reuniones desde personas que están en muchos lugares de manera prácticamente instantánea. Entonces es imposible olvidarse de eso cuando uno proyecta cómo va a ser la docencia una vez que podamos volver al aula, ¿no? Por supuesto hay condiciones sanitarias que se están evaluando desde ya, que van a requerir inversión y recursos, que tiene que ver con cosas tan básicas como las restricciones de acceso, la distribución espacial que tengamos dentro, las condiciones sanitarias y de protección de la salud, cómo se sincroniza eso, ¿no? Porque uno no puede decir ya la mitad de las asignaturas las hacemos presenciales y la otra mitad no. Porque hasta ahora hemos llegado con los chips de conectividad a los lugares donde en este momento están residiendo nuestros estudiantes. ¿Queremos una nueva campaña de conectividad cuando estén acá? En fin, son preguntas que ya tenemos sobre la mesa y con las que estamos empezando a trabajar, pero siempre limitados por las escasas certezas que tenemos hasta el momento, ¿no? Respecto a cómo viene. Entonces el punto es mirar tan lejos como se pueda, pero tratando de dar los pasos más sólidos posibles, ¿no? Son claro, generalidades un poco, pero tienen que ver con cómo estamos abordando la situación. Sí, hay además énfasis en el caso de la sede de Puerto Montt, por ejemplo, uno se da cuenta, en el diálogo con la sede, se da cuenta de que las carreras al final desarrollan ciertas estrategias de instalación en el territorio. Entonces, como que cada una tiene una estrategia propia, ¿no? Y tiene socios, o sea, tiene como ha construido una cierta cultura en torno al trabajo universitario que pasa por la docencia en su vinculación con el territorio. O sea, es innegable que la vinculación está, que esto efectivamente no hay límites entre la sociedad y la universidad hoy en día,
eso se ha ido modificando, pero distinto es a tener propuesta concreta sobre qué hacer desde la disciplina. Y eso también cambia las formas de la docencia. Yo no sé si ustedes se lo plantean así, cómo lo piensan, Claudia, pensando también en lo que viene, digamos, o sea, porque no es solamente la cuestión de la conectividad o de la instantaneidad lo que viene, sino que además va a venir una demanda social respecto a la universidad que seguramente vamos a tener que conjugar porque, para decirlo en rápido, vamos a tener crisis de empleo, ¿no? En determinadas áreas productivas, ¿no? Claudia. Sí. Sí, ahí hay un tema claro, efectivamente, que tal vez a medida que la pandemia, bueno, no sé si en algún momento irá a ir bajando, subiendo, pues esto es muy dinámico, así como dice Mauricio también, o sea, salimos de un proceso de cuarentena, volvemos a entrar a un proceso de cuarentena, hay otras regiones que han vuelto a entrar, por lo tanto, también se ha generado, acompañando a toda esta situación, una situación muy delicada socialmente. Y eso lo vemos reflejado también en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, sus familias también han sufrido mucho con toda esta situación social, económica que se está generando también a la par de esta situación de pandemia. Y eso nos ha tenido que generar, junto con el apoyo que hemos tenido bastante de Federación, por ejemplo, algunas alternativas para ver, visualizar y visibilizar a veces, porque a veces no es visible, los estudiantes no lo hacen tan visible cuáles son sus problemáticas. De la Federación de Estudiantes. En el entorno, sí, dime, Víctor. No, de la Federación de Estudiantes, digo, dijiste Federación. Claro. Sí, de la Federación de Estudiantes, claro, de nuestra sede, efectivamente hemos trabajado bastante coordinados con ellos. Han sido un aporte en visibilizar la situación de nuestros estudiantes y ver cómo podemos apoyarlos mejor. Pero en el caso efectivo de cómo van a venir las demandas sociales con respecto, claro, a la situación, a nuestros estudiantes, a cómo van a ir, porque lo que tenemos que lograr, por ejemplo, a nuestros estudiantes de quinto año de las distintas carreras es que puedan egresar, que puedan realizar sus prácticas. En el caso de pedagogía, por ejemplo, y como Karen igual comentaba, es todo un desafío este tema. Ellos están apoyando, desarrollando prácticas en formato online, apoyando también a los establecimientos educacionales que también se encontraron con una situación en la cual no estaban preparados completamente y para la cual entonces había que mantener un trabajo con estudiantes, con pequeñas en las casas, que la familia estaba en la casa también, que estaban pasando también por problemas y que no es menor, digamos, tener que establecer estos compromisos que se realizaban con sus propios estudiantes. Nuestros estudiantes de pedagogía han tratado de colaborar, por ejemplo, también en eso, y al colaborar con sus prácticas en ese trabajo, en ese desarrollo de los establecimientos educacionales, ayudan también al profesor o profesora a mejorar también sus prácticas en temas de tecnología que tampoco estaban preparados. Que ahora ya están más preparados también en eso. También se les ha colaborado a través del proyecto de formación inicial docente que se lleva a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades en trabajar con los profesores en nuevas tecnologías, en que ellos aprendan el manejo y uso de nuevas tecnologías para comunicarse con sus estudiantes. También el apoyo psicológico que hay detrás, también un apoyo psicológico emocional ante las situaciones que están viviendo en las casas, las familias de sus estudiantes, también ahí se ha aportado en ese sentido. O sea, hemos logrado generar convenios no solo, claro, en el área de la salud para tratar de ver cómo podemos apoyar también en la salud. Participamos de la mesa COVID regional también representando en este caso al rector como sede. Nosotros igual estamos viendo ahí en qué podemos apoyar, en qué se puede aportar a nuestra región. O sea, estamos tratando de por todos los frentes ir aportando tanto a nuestra comunidad, pero también a nuestra comunidad interna, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros funcionarios. Tuvimos jornada la semana pasada para ver una jornada amplia, para ver y visualizar los temas en salud mental, en una comisión de evaluaciones que mantenemos, en el trabajo de nuestro PIES, que es nuestro proyecto de integración de nuestros estudiantes con discapacidades, en el trabajo que se realiza con las distintas instancias y por lo tanto igual retroalimentarnos para ver
qué es lo que finalmente está llegando, qué se está mejorando, en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que fortalecernos y qué medida, por ejemplo, de flexibilidad académica o docente ha estado bien. Y entonces con eso visualizar qué vamos para el segundo semestre, cómo nos enfrentamos en este segundo semestre. Yo creo que todos estos procesos tienen un momento de análisis, un momento de reflexión para seguir adelante y ver viendo cómo nos vamos adaptando a estos distintos contextos a través de poder apoyar entonces las distintas realidades que tenemos. Claudia Sil, que está con nosotros, y Karen Alfaro. Karen, un ejemplo, ya mencionamos el tema de las pedagogías y las prácticas profesionales, pero además ahí hay una demanda del Estado en términos de innovar en la formación de docentes, ¿no? Y ustedes de hecho desarrollan un programa en esa línea con recursos públicos, y eso es una exigencia que podría dar respuesta también es una oportunidad como para dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Karen? Sí, gracias, Víctor. Sí, yo creo que así como las universidades, los establecimientos educacionales en general, hemos tenido que asumir, ¿cierto?, una responsabilidad mayor que solamente la formación en este contexto, ¿ya? O sea, para dar continuidad a los procesos formativos, hemos redoblado esfuerzos por hacer un acompañamiento en tratar de poder generar condiciones para que los estudiantes puedan seguir estudiando, sobre todo lo que implica el apoyo que Claudia ya señalaba en distintos ámbitos, que excede las funciones propias de las instituciones de educación, ¿cierto? Porque de alguna manera lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en esta figura de Estado subsidiario es que son las instituciones las que asumimos el rol, el vacío, ¿cierto?, que deja un Estado, que no atiende, que no da respuesta y que no da respuesta en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, ¿no? O sea, el Estado no está respondiendo adecuadamente, sobre todo a las universidades regionales, ¿no?, que han sido duramente castigadas frente a este escenario. No está respondiendo tampoco en materia de los establecimientos educacionales, porque el sistema se desarrolla en un contexto de desigualdad estructural que frente a esta crisis, ¿cierto?, se ha hecho más evidente que nunca y se han desatado un conjunto de otros conflictos y problemáticas de violencia intrafamiliar, problemáticas de crisis económica, problemáticas de salud mental y otras, donde no solamente nuestros estudiantes, sino también nuestros colegas, funcionarios, ¿cierto?, también se han visto duramente afectados. Entonces yo creo que en este escenario complejo lo que nosotros hemos intentado hacer, y sobre todo yo creo que gracias al fuerte compromiso de los colegas, de los y las colegas, también de los funcionarios, las secretarias de escuela, los directores y directoras de escuela, hemos podido dar una continuidad responsable a los procesos de formación. Yo creo que ahí existe por parte también de los estudiantes un compromiso con su propia formación, pero también una confianza con sus profesores, con sus directores de escuela, y esa confianza, y con la institución sin duda, y esa confianza es lo que nos ha permitido, ¿cierto?, poder, a pesar de este primer semestre donde intentamos distintas fórmulas, ¿cierto?, para poder avanzar, nos ha permitido poder afrontar este segundo semestre ya con una comunicación distinta, con una forma de tratar de acompañar. Yo creo que sobre todo esta idea, ¿cierto?, de acompañar a los distintos integrantes de la comunidad universitaria de todas las formas posibles, ¿cierto?, para que podamos seguir ejerciendo nuestro rol, nuestra función. Y yo creo que ahí esto debiera también obligar a las universidades en general a repensar la docencia, el rol de la docencia, con otra valoración al interior, ¿cierto?, de las instituciones, o sea, respecto a las carreras académicas, pero también en otros aspectos. O sea, la docencia en relación a la investigación había venido desde hace mucho tiempo disminuida respecto a su valoración, ¿cierto?, en las instituciones universitarias. Y yo creo que a raíz precisamente de esta crisis hemos vuelto al corazón de las universidades, que es la formación y la docencia. Yo creo que ahí debemos seguir avanzando, o sea, cómo valoramos y destacamos el trabajo, ¿cierto?, en la docencia de los colegas, de los profesores, incluso más allá de estos criterios, ¿cierto?, externos, de estos criterios, digamos, dados por
con fines de acreditación, ¿cierto? Cómo existe una valoración al ejercicio de la docencia, incluso de aquellos colegas que han jubilado, ¿cierto? Que pueden seguir siendo un aporte interesante en este ámbito a la institución universitaria y a la formación de nuestros estudiantes. Bueno, ha sido una conversación bien interesante, bien intensa. Además, alguien diría, no hemos hablado del procedimiento, digamos, ¿no? Del trabajo de la comisión y todo aquello, ¿no? Pero esto es la acreditación al final, digamos, ¿no? Estas preguntas y estos problemas en el sentido científico casi de la cuestión. Y para esta última parte yo les propondría, a propósito, estamos en la semana aniversario de la universidad, y esta universidad parte como institución en su fundación con un sentido también de formación amplia, digamos que no la Facultad de Estudios, la creación de una facultad o de un área de docencia de estudios generales al principio, ¿no? De la historia de la universidad, planteaba esta pregunta: ¿por qué tipo de formación es la que diferencia una formación universitaria universal, ¿no? Para ser redundante, o más bien una mera función de preparación para el mercado laboral, digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y en el sentido fundante de esta institución está esa pregunta, ¿no? Y tuvo una respuesta que fue precisamente esa dimensión de la docencia incluso, ¿no? Esto básicamente era que todos tenían la oportunidad de estudiar varias disciplinas distintas que hacían a la formación profesional, para decirlo rápido, mal y breve, digamos. Es el momento para replanteárselo esto, lo digo además conociendo que esto ha sido discutido en los últimos años en la universidad. Ha salido en algunas discusiones universitarias esto de ¿no será el momento de cambiar también los modelos de formación o de integrar otras formas también? Así que hagamos una última también intervención. No sé si hay temas además que ustedes quisieran plantear. Mauricio Ruiz-Tagle. Sí, el tema es que es particularmente tentador definir que este es el momento también para plantearse eso, ¿no? Ok, ya que estamos en un momento de cambios, planteémonos los cambios fundamentales. Pero más que cambios, efectivamente tiene con este mirarse, ¿no? Este reflexionar, este detenerse y ver para dónde vamos. Y si como consecuencia de esa reflexión tienen que haber cambios importantes, no debemos tener miedo a eso, creo yo, ¿no? No debemos evitarlo, no debemos... y probablemente es en esa línea, ¿no? Tiene que ver con el sentido de ser universitario, ser universidad hoy, ¿no? Que es un sentido que es evidente que cambia en el tiempo, ¿no? Y es evidente, quienes estudian la historia lo saben muchísimo mejor, pero uno con historias personales puede ver cómo era la universidad cuando uno estudió y cómo es ahora, cuáles eran los desafíos que tenía, cómo eran los profesores que uno tuvo, y cómo son los profesores ahora, y cómo ve uno que deben ser los profesores, ¿no? También. Cuando uno ve el perfil de los estudiantes, ¿no? Esta lógica elitista un poco que había en los años, hace tiempo atrás, ¿no? Donde la universidad era una especie de filtro social, ¿no? El que pasaba, y hoy día no lo entendemos así, o queremos no entenderlo así. En una sociedad que sigue siendo muy desigual, y en el que en particular las realidades de las universidades son distintas, por el solo hecho de ser centrales o ser de la provincia, por ejemplo, con el perfil de nuestros estudiantes, con un sistema que segrega, pero a la vez da algunas señales de valoración de la historia previa, ¿no? Me refiero al nuevo sistema de acceso, en el que puede valer más el ranking y las notas de enseñanza media respecto de la prueba ex-PSU, que ese es otro tema que podríamos conversar en algún momento. Efectivamente hace que necesariamente nos planteemos que nuestro rol, pensando solo en la docencia, ¿no? Es distinto y debe ser cada vez más distinto.
el hecho de estar cada vez, de entender que es cada vez más parte esencial de nuestro quehacer, el componente de comprensión de quién tenemos al frente, a quién estamos enseñándole, quién debe aprender producto de su interacción con nosotros, y entender que ese o esa estudiante está en condiciones que no siempre son las que uno supone y que de partida son distintas a las que uno tiene como profesor, es algo relativamente nuevo, ¿no? Lo hemos instalado en el discurso, lo hemos instalado en iniciativas institucionales, pero todavía uno encuentra demasiado o no poco frecuentes desconciertos cuando uno dice, mira, esto es lo que debes hacer tú como profesor o profesora, ¿no? Entonces, en lo que refiere a los estudios de pregrado, hay algo para mí que es evidente respecto de que tenemos que avanzar en instalarlo, ¿no? Cómo nos hacemos cargo de aquello. Porque además se instalan a veces cuestionamientos que son falaces desde mi punto de vista, ¿no? Esto de asociar la calidad de la formación al puntaje de ingreso, ¿no? Mira, debiéramos tener mejores estudiantes con mejores puntajes porque si no, no estamos formando buenos profesionales, entre comillas, ¿no? Eso es algo que uno suele escuchar y nada más falaz, creo yo, es un ejemplo demasiado evidente de un razonamiento incorrecto, aparentemente correcto, pero profundamente incorrecto, ¿no? Entonces, cuando nos detenemos a pensar la universidad, cuando renovamos un plan estratégico, cuando hacemos autoevaluación, cuando nos miramos, y cuando ocurre que esa mirada debe darse en un momento de la historia tan evidentemente distinto y especial como este, efectivamente es un momento propicio para redefinirnos, ¿no? Pero yo creo que esas redefiniciones tienen que necesariamente ser fieles a lo que tú planteabas, Víctor, respecto de la esencia de nuestros fundadores, de que entendieron la necesidad de ser líderes y protagonistas de los procesos formativos desde nuestro territorio hacia el mundo. Y eso tiene que ver con no perder de vista, primero, el sentido de realidad, segundo, la convicción respecto a qué es lo que estamos haciendo, y tercero, el esfuerzo y la perseverancia en la convicción de que el esfuerzo que hacen, no solo, comillas, la universidad, ¿no? Entendida como quienes tenemos responsabilidad de dirección, sino profesores y profesoras. Es evidente el esfuerzo que han hecho y la necesidad de reconocimiento. Y funcionarios y funcionarias profesionales y no profesionales, ¿no? Porque es bastante cómodo hablar de la perspectiva disciplinar universitaria cuando descansamos en nuestro quehacer en tantas y tantos colegas que no tienen responsabilidades académicas, pero que finalmente son imprescindibles en todo nuestro quehacer, ¿no? De partida en el proceso de autoevaluación, ¿no? En nuestra comisión tenemos colegas que no son académicas y estamos descansando en buena parte del trabajo que ellas hacen. En lo administrativo, cada vez que cambia una asignatura, que cambia un ramo y que tenemos que hacer algún ajuste, tenemos 5 colegas ahí en un departamento que están en sus casas haciendo todos esos cambios, ¿no? Todos esos cambios, porque nosotros decimos, sí, flexibilidad, cambiemos asignatura, y ahí tenemos a registro académico a Cristina Barriga y su equipo trabajando. La BTI, ¿no? Nuestros sistemas informáticos siguen funcionando, pero ahí lo que hay son colegas que están literalmente apagando incendios a veces respecto a esto. Entonces también esa mirada, entender que la universidad no es solo la academia, ¿no? No es solo la élite académica, sino que tiene que ver con un grupo de trabajadoras y trabajadores que hacen que esto siga siendo posible y que podamos darnos el lujo de conversar con esta perspectiva respecto de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que están no solo en Valdivia, por supuesto, Puerto Montt, Osorno, Coyhaique. Y las y los estudiantes, evidentemente, siguen confiando en nosotros y debemos honrar esa confianza. Mauricio Ruiz Tagle, director además de estudios de pregrado de la Universidad Austral de Chile.
compartiendo en esta mesa sobre el proceso de autoevaluación de la docencia de pregrado. Claudia Sil, desde la sede de Puerto Montt. Te escuchamos. Sí, a mí me gustaría reflexionar en esta pregunta que haces, Víctor, sobre nuestro modelo de formación, que yo creo que no sé si es un momento claro, porque como son momentos de cambio, no sé si es un momento de cambio para el modelo, porque yo creo que responde a varias temáticas que son muy actuales. Disciplinarmente, conocimiento es la base de, obviamente, nuestro desarrollo en carreras de pregrado. Pero también hay temas asociados, por ejemplo, en este caso, no solo a competencias sellos, sino que también a ciertas competencias genéricas o habilidades blandas que nuestras estudiantes debieran desarrollar durante el paso por nuestra universidad. Cuando los estudiantes están en la universidad hay un proceso de maduración con el cual entonces nos encontramos con un estudiante muy joven, muy indeciso, muy poco autónomo aún, y que finalmente lo que tratamos de lograr en el camino durante todos esos años que desarrollan dentro de la universidad es lograr que sea una persona que sea adaptada al cambio, que reconozca los cambios, que sepa gestionar los cambios, porque hoy en día, como ya hemos visto ya desde hace un par de años, tenemos cambios muy constantes que no necesariamente son internos de nuestra universidad, sino que nos están afectando desde fuera. Es el contexto. Y por lo tanto, tenemos que ser o generar individuos adeptos al cambio, que puedan adaptarse a nuevas situaciones, que sean empáticos con otros, pero también el conocimiento, claro, el desarrollo de su disciplina es fundamental, pero siempre acompañado de estas otras características que son muy bien valoradas también en el aspecto cuando ellos van, por ejemplo, a presentarse a una entrevista, del cómo se presentan, del cómo ellos establecen esta relación nueva con ahora uno empleador. Y nuestro modelo yo creo que encuentra todos esos puntos. Hay que fortalecerlos en algunos niveles tal vez como para que, porque a veces nosotros pensábamos que desde primer año podíamos trabajar con un estudiante autónomo, pero nos hemos ido dando cuenta de que en realidad tenemos que dejarlos un poco más autónomos como en tercer año, por ejemplo, porque no vienen tan maduros todavía para dejarlos en esa libertad. Pero sí nuestro modelo da cuenta de eso y nos permite hacer ese trabajo, y en bachillerato nos concentramos en una parte y después en la licenciatura ya los vamos dejando más independientes para que vayan formándose como profesionales íntegros y después entonces ya puedan salir al mundo laboral. Hay temas que fortalecer, sí, pero creo que se ha ido logrando este compromiso que como universidad y con modelo formativo se ha ido entendiendo y se ha ido trabajando. Gracias, Claudia. Claudia Sil, directora académica de la sede de Puerto Montt, y está Karen Alfaro con nosotros. Karen. Sí, yo creo, Víctor, a propósito de la pregunta, que efectivamente es un buen momento también para pensar, ¿cierto? El leto fundacional de la universidad, el proyecto universitario desde su base, porque concuerdo con lo que tú señalabas respecto al giro profesionalizante en la formación, el impacto que ha tenido en la lógica, ¿cierto?, del capital humano, en la formación y en la educación en general, y también en esta construcción, digamos, de modelos formativos que tienden a la homogeneidad en los procesos de formación y que por lo tanto no distinguen proyectos. O sea, en algún minuto, ¿cierto?, avanzó hacia un giro profesionalizante que igualó finalmente la formación sin distinguir estos sellos, ni respetar la autonomía de la institución universitaria. Entonces yo creo que es precisamente un momento para volver sobre estas bases, si bien, como dice Mauricio, que era otra universidad, una universidad, ¿cierto?, digamos, de la élite, pero hay que pensar la institución universitaria, los mecanismos de acceso a la universidad y los mecanismos de democratización del conocimiento en una universidad que además se ha democratizado a partir de la ley de gratuidad, una universidad que se concibe, ¿cierto?, que se ensancharon las bases de ingreso de los estudiantes, ingresaron sectores populares a la universidad, lo que para mí es, digamos, un importante proceso de democratización de la educación.
Y yo creo que por lo tanto la universidad debe pensarse precisamente a partir de estas características y de esos procesos transformadores, donde el estudiante ya no es solamente, ¿cierto?, aquel que tiene un tiempo o solo estudia, sino que un estudiante es trabajador, es mamá, es papá, son estudiantes responsables también de adultos mayores, de sus padres, o sea, son estudiantes que tienen una diversidad de realidades con la cual la universidad, ¿cierto?, debe dialogar y sobre todo debe reformular procesos, procedimientos, ciertos currículum abultados que permitan compatibilizar en el fondo los estudios con la vida. Yo creo que es un momento para repensar un modelo universitario no alejado de las transformaciones que está desarrollando nuestro país, donde hay una exigencia y una demanda social y pública por la democracia, y por lo tanto la universidad también es una institución que debe democratizarse, y también modernizarse a la altura de otro sistema educativo, ¿cierto? Que conciben que la única forma de democratizar el conocimiento y de generar, ¿cierto?, una universidad más cercana a la sociedad es precisamente respondiendo, ¿cierto?, a los procesos que la sociedad está viviendo. Yo creo que ahí es interesante, por ejemplo, ver cómo revertimos la estratificación en el ingreso a la universidad, o sea, cómo se reproducen, ¿cierto?, las trayectorias educativas de estudiantes y esas desigualdades de nuestro sistema escolar, también en el acceso al sistema universitario. No todos los estudiantes acceden y por estas cuestiones de origen de clase, ¿cierto?, a las carreras de medicina, leyes y otras que son concebidas tradicionalmente como carreras elitistas. Entonces, parte de ese proceso de democratización, y yo creo que la Universidad Austral está haciendo esfuerzos importantes, la Dirección de Estudio de Pregrado, ¿cierto?, y sobre todo en generar mecanismos de acceso al sistema universitario que nos permitan romper estas brechas y cortar con estas trayectorias educativas desiguales. Yo creo que ahí nosotros, sobre todo por esta atención a la necesidad de los territorios, se están dando avances significativos, pero creo que eso hay que profundizarlo de cara a los procesos que está viviendo nuestro país, ¿ya? Y también como un imperativo de un cambio que tiene que venir sí o sí en el sistema universitario en nuestro país después de octubre y post pandemia. Gracias, Karen Alfaro. Bueno, hemos estado conversando pregrado, acreditación institucional, las perspectivas para el desarrollo de una docencia universitaria en este siglo, puestos aquí en la mesa, con Mauricio Ruiz Tagle, director de estudios de pregrado y presidente de la Comisión de Autoevaluación de Docencia de Pregrado, con Claudia Sil, directora académica de la sede de Puerto Montt, integrante de la comisión también, y Karen Alfaro, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, integrante también de esta comisión en pos del proceso de acreditación institucional que la próxima semana nos va a permitir conversar sobre investigación, desarrollo, creación artística, ¿no? Otra importante dimensión de las funciones sociales que representa una institución universitaria hoy en día en Chile. Vamos a dar continuidad entonces a estas conversaciones y agradecerles, dejarlos comprometidos para que volvamos a conversar. Imagínense lo que hemos recorrido en esta hora, un poquito más nomás, que utilizamos, creo que Mauricio lo mencionaba profundamente, esto está arraigado en el trabajo de mucha gente. Entonces, nosotros aquí nos sentamos a conversar de ello, pero en realidad el trabajo para llegar a estas nociones es muy largo, es histórico además, así que qué mejor para esta sesión de hoy en la semana de aniversario de la universidad. Muchas gracias, nos reencontramos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, un gusto. Muchas gracias, bien, Víctor. pues, chao, un gusto igual. Nos vemos. Seguimos en la transmisión y en la programación de Radio Universidad Austral de Chile. Ya llega además un contacto precisamente con la sede de Puerto Montt a través de el espacio tradicional Melipulli en un ratito más. Nos reencontramos. Chao. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público.